Qué alegría poder estar nuevamente en un tema más, en una meditación más, en esta semana de ejercicios espirituales. Primeramente, les invito a todos ustedes, mis hermanos, a implorar la acción divina, el don del Espíritu Santo. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Ven, Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Ven, Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. María, trono de la sabiduría, ruega por nosotros. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dios nos permite caminar durante esta semana en un camino que nos lleva paso a paso para llegar al conocimiento del amor de Dios. Primero, recordando un poco estos días, hablamos de la vocación divina del hombre, el hombre llamado desde toda la eternidad para vivir en la comunión de Dios. Segundo, nuestra respuesta precisamente a esa comunión a la cual Dios nos llama, ¿cuál debe ser? Tercero, vimos apenas el inicio de las verdades eternas. Una de ellas, la anterior meditación sobre la muerte que realmente no existe, solamente el paso de la vida temporal a la vida eterna. Y ahora yo quiero, mis hermanos, dedicar este día el tema a nuestra bendita participación en el año santo de la esperanza, de la virtud de la esperanza, como una llamada urgente del cielo. Estamos viviendo tiempos muy dolorosos, muy difíciles. El hombre parece que se ha decidido más por la muerte que por la vida. Y por eso el Santo Padre, el Papa Francisco, con su corazón de padre y pastor, representante de Cristo en la tierra, nos ha querido invitar en esta especial gracia del año santo, que es de ordinario, cada 25 años la Iglesia lo celebra. Y hoy nos invita el Santo Padre, nos ha invitado mediante su exhortación apostólica a vivir en la virtud de la esperanza como una llamada muy especial y singular a la conversión, a la penitencia, a la oración, a retomar el camino que nos lleva a la vida, con una esperanza que no defrauda, la esperanza cristiana. Hay tres virtudes del cristiano, virtudes fundamentales que se relacionan directamente con Dios. Se le llaman virtudes teologales y precisamente por eso se les da el nombre de teologales, porque son virtudes que se relacionan directamente con nuestro Dios. Primera de ellas es la fe, sin la cual es imposible agradar a Dios. La esperanza, que es la virtud teologal que nos ayuda a estar ciertos de que llegaremos finalmente a la meta de nuestra existencia, que es la vida eterna, caminando siempre de la mano de Dios, con la ayuda de nuestra Madre Santísima, por la participación de los misterios que nos dieron nueva vida, los sacramentos y las gracias especiales que nos van ayudando en este caminar para llegar a la patria del cielo. La participación de los sacramentos que nos dan nueva vida,
Los sacramentos que son verdaderos tesoros de Cristo y de la Iglesia para darnos vida en abundancia. El primero de los cuales, ya lo sabemos, el bautismo, que nos ha hecho hijos de Dios. La penitencia, la confirmación, el orden sacerdotal, etcétera, los 7 sacramentos. Todo ello nos deja ver que nuestra vida en el mundo, nuestra vida cristiana, está enmarcada en un camino cierto que nos lleva con la esperanza firme para llegar al abrazo eterno con el Dios de la vida. Hablábamos de la muerte, no como una muerte, sino como un encuentro con Dios. Después de la muerte viene el juicio, que consistirá en el amor. Al final de nuestra vida serán juzgados en el amor, nos dice la Sagrada Escritura. En ello vamos a ser juzgados. Y el Año Santo quiere llevarnos precisamente a retomar el camino mediante una verdadera conversión. Y por eso podemos decir que el gran significado del jubileo de este Año Santo para una verdadera transformación es, desde luego, una renovación de nuestra vida. Por eso se nos otorgan gracias muy especiales en un Año Santo. La gracia principal y fundamental es el perdón de la pena temporal, inclusive, además de la pena eterna, que se perdona por la confesión sacramental. Cuando nos confesamos y estamos en gracia de Dios, el pecado que nos podía haber llevado a la condenación ya no nos va a llevar a la condenación cuando recibimos la absolución de nuestros pecados. Por eso, muy particularmente en el Año Santo, para poder ganar la indulgencia, que significa el perdón de la pena temporal, se requiere una verdadera decisión de dejar atrás nuestra vida de pecado para caminar con firmeza en el camino de la santidad y de la virtud, para que pueda ser válido una indulgencia plenaria, que la podamos aplicar también por nuestros seres queridos que están en el purgatorio, pero por nosotros también, de igual forma, es mediante la vida de gracia. El día en que queramos ganar una indulgencia, la primera condición es que estemos en gracia de Dios, que hayamos hecho la confesión sacramental si lo necesitamos, si es que estábamos en pecado grave, mediante un verdadero examen de conciencia. Y no es necesario que antes, inmediatamente de acudir para ganar la indulgencia, en ese momento tengamos que confesarnos. Basta solamente que antes o en ese momento estemos en la gracia de Dios, aunque días anteriores hayamos acudido al sacramento de la reconciliación. La reconciliación es un sacramento necesario cuando el alma está en pecado grave, en pecado mortal. Es cuando es necesariamente la confesión sacramental. Para que haya una buena confesión se necesita examen de conciencia, dolor de los pecados, propósito de enmienda, confesión de boca y cumplir la penitencia. Son las condiciones necesarias para una buena confesión. Si ha realizado ya, entonces estaremos en gracia de Dios. Ya posteriormente, el tiempo que podamos permanecer en gracia de Dios, y ojalá sea buen tiempo, y cuantas veces sea necesario y queramos, peregrinando en los lugares asignados por el obispo, como es precisamente una catedral o una iglesia asignada, asistiendo ahí para la Santa Misa, para la Hora Santa, para el Santo Rosario, para visitar el Santísimo, para recibir allí los auxilios de la gracia. Ahí podemos ganar la indulgencia plenaria. Ha sido designación por el Papa y los obispos que acudamos a un lugar previamente
caminando en un peregrinar a partir de una iglesia asignada por el obispo. Aquí en Guadalajara hay algunos lugares, el Santuario de la Virgen de Guadalupe, se puede visitar ahí, participar en una celebración y salir del santuario caminando por el Paseo de Alcalde hasta llegar a la Catedral Metropolitana y ahí ingresar por la Puerta Santa. La Puerta Santa es la puerta que abrió el obispo del lugar y que simboliza, como decía el Santo Padre, el Papa Francisco, la puerta del corazón de Jesús. Cuando el obispo abre la puerta del Año Santo, es la puerta del corazón de Jesús. Y cuando vamos ahí peregrinando y entramos por esa puerta, es simplemente entrar por el corazón divino de Jesús para llegar a ese corazón que tanto nos ama. Y ahí en el corazón de Jesús depositar toda nuestra vida, depositar los buenos deseos y buenos propósitos que hayamos tenido cuando hubo la confesión, aunque no haya sido ese día que vamos, pero que fueron propósitos firmes de caminar en la santidad, en la vida de gracia, y entonces rezar ahí por las intenciones del Santo Padre, el Papa, por las necesidades de la Iglesia, la profesión de fe, que somos católicos y profesamos nuestra fe, todos los elementos necesarios para que yo pueda decir, he ganado esa indulgencia. Y lo más importante en un jubileo no es solamente contemplarnos a nosotros mismos, sino querer purificar nuestra alma para que podamos caminar, marchar ante los ojos de Dios con el alma limpia, con un corazón puro, para llegar al final de nuestra vida a las bodas eternas, a las bodas del Cordero, que es precisamente la vida eterna. Este es el significado más profundo de vivir el Año Santo. Hay dos elementos importantes que están en la base de la celebración y de la vivencia de un año jubilar como el que estamos viviendo en la virtud de la esperanza. Y es la conversión y reconciliación. Conversión para con Dios. Nos volvemos a Él de todo corazón. Reconciliación con el hermano, con quien nos rodea. Que de ahí terminen los odios, rencores, resentimientos, heridas que llevamos dentro y que muchas veces no nos dejan avanzar porque conservamos todavía en el corazón ese resentimiento y odio con el hermano. Recordemos aquellas palabras de la Sagrada Escritura: no odies a tu hermano ni en el secreto de tu corazón, ni en el secreto de tu corazón, ni siquiera en lo más íntimo del corazón. Por eso la Sagrada Escritura claramente nos dice: ora por tus enemigos, haz el bien por los que te hacen el mal, ora por los que te difaman y calumnian, para que seas hijo de tu Padre Celestial, que hace salir el sol sobre los buenos y malos y manda la lluvia sobre los justos y los injustos. Porque dice el Señor: si amas solamente a los que te aman, ¿qué haces de extraordinario? Eso mismo lo hacen los paganos, los que no conocen a Dios. Aman a los que los aman, pero amar a los que nos odian, eso sí es extraordinario. Y para llegar a esa gracia de amar inclusive a los enemigos, tenemos que recibir el don del Espíritu Santo, invocar el don del Espíritu Santo para vivir la perfección a la cual Dios nos llama. ¿Qué nos dijo Jesús cuando nos llamaba a la perfección? Nos dijo Jesús: sed perfectos como vuestro Padre Celestial es perfecto. Este es el grado de perfección al cual Dios nos llama. Indudablemente, y eso ya lo sabemos, que va a ser imposible, totalmente imposible, de llegar a ser tan perfectos como el Padre Celestial. Esto es imposible, porque el Padre Celestial es Dios,
y es la máxima perfección, porque en Dios no hay mezcla de mal alguno ni mancha alguna, porque Dios es toda pureza y santidad. Pero nos pone nuestro Señor como modelo a vivir, porque hacia allá debemos tender, hacia vivir en la máxima perfección. Y para llegar a la perfección, necesariamente tenemos que caminar por el camino de la reconciliación. La reconciliación es esencial para la vida del cristiano. El cristiano que no vive reconciliado no ha orado con el corazón el Padre Nuestro. Recordemos aquellas palabras del Padre Nuestro que rezamos. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Y cuando llega el final del Padre Nuestro, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y cuando Jesús nos enseñó a rezar el Padre Nuestro como la oración predilecta, Jesús al final, después de enseñarnos el Padre Nuestro, Jesús dice, porque si no perdonas de corazón a tu hermano, tampoco el Padre de los cielos perdonará tus pecados. Y esto es fundamental y esencial para nuestra salvación. No podemos ser perdonados si no perdonamos. No podemos ser perdonados de todas nuestras culpas y pecados si no hemos perdonado también de igual forma a los que nos han ofendido. El sacerdote puede darte la absolución y te puede decir, yo te absuelvo de tus pecados en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Y claro, al ser absolvidos, si la persona está realmente arrepentida y ha perdonado de corazón, sus pecados le quedan totalmente perdonados, porque Dios ha dado al sacerdote el poder de perdonar los pecados, porque Jesús le dijo a los apóstoles, a quienes les perdonen los pecados, les serán perdonados, y a los que no se los perdonen, les quedarán sin perdonar. Pero como Jesús dijo, si no perdonas de corazón, tampoco el Padre perdonará tus pecados. Aunque la autoridad del sacerdote es perdonar, la autoridad de Jesucristo es perdonar. Si tú no perdonaste, esa autoridad no se ejerce en ti y quedas sin ser perdonado. Qué gracia tan importante es el perdón, pero el Año Santo nos invita precisamente a esa reconciliación. La reconciliación precisamente ¿para qué? Para que podamos ser perdonados y así como el Señor también nos perdona, hemos perdonado a los demás. Y es aquí donde vienen precisamente las gracias del Año Santo. En el Año Santo nosotros podemos también ampliar, podemos decir así, enanchar más nuestro corazón en la misericordia para nuestros hermanos. Es más, el Año Santo lleva consigo también la connotación, o sea, en la sugerencia de perdonar las deudas. Si una persona te debe un dinero, te debe algo y no tiene con qué pagarte, el Año Santo te invita a que perdones la deuda de aquella persona que no tiene con qué pagarte para que tú ganes también la indulgencia plenaria por la gracia del perdón. ¿Por qué? Porque por la caridad de perdonar a tu hermano que no tenía con qué pagarte, tus pecados te serán perdonados. Hay de suyo una afirmación en la Sagrada Escritura que dice, la caridad cubre la multitud de los pecados. O sea, la multitud de los pecados te son perdonados por la caridad. Una persona, por una vida de caridad, puede recibir también el perdón de muchos de sus pecados y de sus culpas, que no podía antes haber recibido el perdón, aunque se ha confesado, sigue las consecuencias del pecado, pero que la caridad te lleva a que aquella deuda temporal te sea perdonada.
Cuando se habla de la indulgencia, o sea, del perdón de la pena temporal, ¿a qué se refiere esa expresión? El perdón de la pena temporal. Se refiere precisamente a que nada puede entrar a la presencia de Dios con mancha. Nada manchado puede llegar a la presencia de Dios. Por eso, cuando una persona muere, en el momento de la muerte, viene el juicio. Y si aquella persona, aunque haya sido perdonada de sus pecados, ha quedado la consecuencia porque no ha reparado debidamente esos pecados que fueron perdonados mediante la caridad con sus hermanos, tiene que ir al purgatorio para ahí acabar de purificar su alma por las penas del purgatorio, porque necesitó terminar de purificar lo que no pudo hacer en esta tierra por negligencia o por consecuencia de la pena que debió haber merecido por la pena eterna, que se le borró por el pecado y queda solamente la pena temporal. Pero cuando se gana la indulgencia plenaria, la pena temporal se borra, se quita. De tal manera que si una persona realmente reuniendo las cualidades que ya he mencionado, de una vida, de una confesión, de una vida de gracia, de sobre todo el cumplimiento fiel de decidirse a una vida de santidad y haber orado por el Santo Padre, por sus intenciones, proclamando la fe, aquella persona ha ganado el perdón de la pena temporal. Si llegara a morir después de haber ganado una indulgencia plenaria, plenaria significa que toda la pena temporal se perdona. Aquella persona, ¿cuál sería su suerte? Volaría al cielo sin pasar por el purgatorio. Ya no pasaría por las penas del purgatorio. O sea, habrá quedado ya saldada o pagada la pena temporal. Esto es tan importante, desde luego, para nosotros, por eso es tan necesario aprovechar las gracias de un jubileo, como es un jubileo de un año santo como el que estamos viviendo. Podemos decir lo siguiente: la apertura del año santo es el acto inaugural que se vivió primero en Roma y después en todas las diócesis del mundo. Es un gesto profundamente simbólico que trasciende un simple acto ritual. Es la ceremonia, la celebración en la cual en la Basílica de Roma se abre una puerta por el Papa. El Papa explica, es la puerta del corazón de Dios. Y después en las iglesias mayores y en cada diócesis donde el obispo lo determina, catedral o las iglesias determinadas por él. Su Santidad el Papa Francisco así lo ha decretado. Llega el momento, desde luego, para cada uno de nosotros de una gracia muy singular, de la gracia de la conversión. ¿Cómo podemos vivir en la práctica el año santo? Especialmente este año 2025. Muy especialmente lo debemos vivir en la participación de los sacramentos. Eso es fundamental. Especialmente el sacramento de la penitencia, de la reconciliación, la confesión y la participación eucarística. También la participación en la piedad cristiana auténtica, el rezo del Santo Rosario, las visitas al Santísimo y la peregrinación que ya hemos dicho a los lugares santos. Hoy estamos
con una gran urgencia, la urgencia de una auténtica y verdadera conversión. Por eso, el Año Santo, lo más grande que nos ofrece es la posibilidad de volver a la casa del Padre, de nuestro Padre Dios, de poder sentirnos como familia de Dios, participando plenamente de la comunión con el hermano y la comunión con Dios. Esa comunión tan necesaria que hoy se ha perdido tanto en nuestro mundo. Hoy tanto se ha perdido el respeto por las personas, el respeto por los lugares santos, por las iglesias, por nuestro propio cuerpo como un templo de Dios. Hoy por eso que es tan importante que retomemos el camino hacia una vida nueva, de volver nuevamente a las prácticas de los valores que se ha ido perdiendo tan especialmente. El reunirse a la familia para rezar el Santo Rosario, el Rosario en familia. Las prácticas más importantes son las prácticas, sobre todo, de las obras de misericordia. Voy a mencionar cuáles son principalmente las obras de misericordia que muchas veces ignoramos y que forman parte precisamente del compromiso del Año Santo. Las obras de misericordia se dividen en 14. ¿Cuáles son? 7 que llamamos corporales y 7 que llamamos espirituales. Las obras de misericordia corporales son las siguientes. Primera, dar de comer al hambriento, o sea, participar con los alimentos a las personas que lo necesitan. Tener cuidado, por ejemplo, de acudir a lugares de orfanatorios, a lugares donde podemos llevarles de comer a personas que necesitan comer, que muchas veces pasan que no comen en todo el día. Ver dónde podemos llevar algo, dar de comer a una persona que realmente lo necesita. Esta es la primera obra de misericordia corporal. Segunda, dar de beber al sediento, o sea, un vaso de agua. Decía nuestro Señor que el que diera un vaso de agua a uno de sus discípulos por ser discípulo mío, no quedará sin recompensa. Y hasta ese detalle. ¿Cuántas veces ahí me pareció un día un signo hermoso? Una esquina, unas personas con unas cajas de agua, de botellita, y no las vendían. Se acercaban a los que caminaban por ahí. ¿Quieres una botella de agua? ¿Quieres agua? Y se las daban, se las regalaban, no vendida. Dar de beber al sediento. ¿Y con cuántas personas de veras irán con sed? Toman el agua, les refresca. Es una obra de caridad corporal, de las obras de caridad de este Año Santo. Bueno, es para toda la vida, pero muy particularmente en el Año Santo. Tercera, dar posada al peregrino, aunque ahora debemos tener cuidado, porque metemos en la casa un ratero y así nos anda yendo. No necesariamente todos los peregrinos tenemos que tener ahí un buen discernimiento para poder meter un peregrino a la casa. Digo, si no lo conocemos, porque si no lo conocemos, nos aprieta el cuello en la noche, ¿verdad? El peregrino. Bueno, eso nada más es como un comentario, pero sí es una de las obras. Pero ¿qué quiere decir con esto la obra de misericordia? Que una persona que ustedes conocen, que es honesta y que se ha quedado sin casa porque murieron sus familiares o algo así, se quedó desprotegido. Y si tú tienes en tu casa un lugar de habitación, puedes decirle, mira,
vente conmigo, yo te doy ese lugar y lo hospedas. Es dar posada al peregrino. Es una persona honesta, claro. Investigamos que es una persona de bien. Cuarto, vestir al desnudo. También es otra de las obras de misericordia, que también debemos tener cuidado, porque hay gente que le gusta naturalmente andar desnudo en la calle, es otro problema. Se acercan a querer vestir al desnudo y no quieren porque les gusta andar así, ¿verdad? Sobre todo a personas exhibicionistas, ¿verdad? Es otra cosa. Pero sí, te puedes encontrar una persona que no está bien de su cabecita y anda desnudo en la calle. ¿Qué tienes que hacer? Pues sacar una buena ropita y arroparlo, ¿verdad? Ahí está, vestir al desnudo. O de veras no tiene con qué comprarse una ropa en tiempos de frío. ¿Y cuántas personas tienen el guardarropas lleno de abrigos y que nunca los usamos? Y la gente muriéndose de frío necesita una cobijita, algo así, se la podemos dar y es una obra de misericordia, ¿verdad? Dar de vestir al desnudo. Visitar y cuidar a los enfermos también es otra obra de caridad. Visitar y cuidar a los enfermos. Hay instituciones que a eso se dedican. Claro, hasta por dinero, por ganar algo, pero lo hacen con caridad. Cuidar al enfermo. ¿Cuántos enfermos hay que se quedaron sin familiares y no hay quien los cuide? Quien los bañe, los cubra, los acompañe, los auxilie en los momentos de enfermedad. Es otra obra de misericordia. Visitar a los encarcelados es otra obra de misericordia. ¿Cuántas veces hay lugares de presos que nadie los visita y que puede llevárseles un consuelo, un aliento? El Papa en esto nos da un ejemplo admirable. Cuando llegó a Roma, los primeros momentos de su vida en Roma, iba a las cárceles a visitar a los presos. Y el Jueves Santo iba a lavar a los pies a los presos. ¿Verdad? O sea, atender pues a esa gente que lo necesita, que está ahí olvidada. Séptimo, enterrar a los muertos. O sea, ayudar precisamente a las personas que han terminado su vida y que pueden ayudarles en su funeral, proporcionarles un medio para su sepultura, es enterrar a los muertos. Hay quien no tienen ni dónde, no tienen un lugar en su panteón. Pues mira, hay un familiar que tiene gavetas que ni ocupado, pues ahí mira, ahí ve, ahí lleva a tu familiar, o sea, enterrar a los muertos. Son las obras corporales. Pero ahora están las obras espirituales, que también son 7. ¿Cuáles son? Enseñar al que no sabe, o sea, aportar los conocimientos que Dios te da a personas ignorantes que no saben y apoyarlas para darles sus enseñanzas. Segundo, dar buenos consejos a quienes lo necesitan, a las personas que realmente están abiertos, porque hay personas que les quiere dar un buen consejo y así te anda yendo. No te metas en mi vida, yo sé lo que hago. Puedes responder, ¿no? Yo no necesito de nadie. Y ahí cuando le puedes ayudar a una persona que realmente ocupa un consejo. Hay que saber a quién lo necesita. Siguiente obra de misericordia. Corregir al que yerra, al que se equivoca. No criticar al que yerra, que es otra cosa muy distinta. Porque la principal tendencia que tenemos todos es de criticar y difamar, extender el mal, la mala fama ante los demás. Eso es un pecado grave, que es la difamación. Todo el mundo tiene derecho a su buena fama, pero eso sí,
Dice la Escritura, el Evangelio, si tu hermano se equivoca, llámalo a solas. Si te hace caso, qué bueno. Si no, todavía acompáñate de un testigo. Si ni siquiera ahí te hace caso, denúncialo a la comunidad. Y si ni ahí, entonces ya no tiene remedio. Es otro problema. Pero sí es obligación corregir. Cuarto, perdonar las injurias, el perdón de los que te ofenden. Quinto, consolar a los afligidos. Personas que pierden un ser querido y están sufriendo tanto, llámalos, platícales, dales consuelo, escúchalos y dales un buen consejo. Se van confortados. Esa es también una obra muy hermosa, consolar a los afligidos. Sufrir con paciencia las debilidades del prójimo. Había un señor cura que tenía un lema: necesita ser tonto para poder sufrir con paciencia las tonterías de los demás. Bueno, es otra cosa, pero sí tienes que también tener paciencia con las debilidades. Hay gente que tiene pues debilidades. ¿Cuáles debilidades pueden ser? Pues que no le sube el agua al tinaco, ¿verdad? ¿Qué significa que no le sube el agua al tinaco? Pues que no le llega acá al cerebro nada, o sea, no piensa, se equivoca de todo lo que dice. Había una señora en mi pueblo que le pusieron como apodo la manguera, porque siempre la andaba regando. Cada vez que hablaba, la regaba. Bueno, pero hay que tener paciencia también con las personas que sabemos que les cuesta trabajo coordinar las ideas. Es obra de misericordia. Y por último, rogar a Dios por vivos y muertos. Es la séptima obra de misericordia espiritual. Hermanos, yo quiero esta meditación terminarla con una oración y pedirle a nuestro Señor que nos dé esa gracia de vivir el año santo con un espíritu verdaderamente renovado, que podamos de veras abrir el corazón a la gracia divina para una verdadera conversión tan urgente y necesaria. El día de mañana, Dios mediante, tendremos un tema muy apasionante. El tema es sobre las verdades que nos faltan, sobre el infierno y la gloria. Es un tema nos va a gustar mucho. No tanto el infierno, porque no es de gusto, pero sí la gloria de Dios a la cual estamos todos llamados. Pero sí también hay que tener cuidado, decía el Papa Benedicto, el infierno existe y sus penas son eternas. El Papa Benedicto decía, hoy se habla muy poco del infierno, pero sepan que el infierno existe y que sus penas son eternas. Ya lo veremos en el siguiente tema. Por lo pronto, Señor Dios nuestro, te pedimos que nos dé la gracia por el don del Espíritu Santo de vivir este año santo de la esperanza con alegría, gozo y paz, viviendo la caridad en la que vamos a ser juzgados en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Que Dios los bendiga y los esperamos.